Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy tendremos nuestra clase número 20, en la cual vamos a empezar con los temas de trigonometría. Específicamente el día de hoy vamos a mirar la trigonometría del triángulo rectángulo. Para esto iniciaremos entonces definiendo qué es un ángulo y cómo se miden los dichos ángulos. Vamos a tener dos medidas. Vamos a definir la medida en grados y la medida en radianes para ángulos. Adicionalmente vamos a mirar lo que son los ángulos notables y vamos a definir las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces sean nuevamente bienvenidos y demos inicio a nuestra clase del día de hoy definiendo qué es un ángulo. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Al conjunto de puntos determinado por dos semirrectas que tienen el mismo punto extremo se denomina ángulo. Es decir, en pantalla tenemos dos semirrectas, una semirrecta que llamamos U y otra semirrecta que llamamos V, las cuales tienen un punto común o un mismo extremo que lo llamamos en pantalla O. Entonces un ángulo va a estar formado por lo siguiente. Esta apertura que dejan las dos semirrectas, que en este caso llamamos alfa, para nosotros va a ser el ángulo. Entonces estos ángulos van a tener alguna característica que son las siguientes. Esta semirrecta que llamamos U la vamos a llamar el lado inicial del ángulo, y V va a ser para nosotros el lado final de dicho ángulo. El punto donde se intersectan ambas semirrectas, que es O, lo vamos a llamar el vértice del ángulo. Y alfa, pues va a ser para nosotros lo que va a ser el nombre para el ángulo, o sea, para esta aberturita que tenemos en esta figura. Entonces, un ángulo va a estar formado por la intersección de dos semirrectas que tienen un mismo punto en común que llamamos vértice, y esta apertura que dejan esas dos semirrectas es lo que nosotros vamos a conocer como un ángulo. Utilizamos letras griegas para representar ángulos. En este caso utilizamos la letra alfa, pero también podemos utilizar la siguiente notación guiándonos de algunos puntos que estén ubicados en la semirrecta. Miremos aquí en la semirrecta U, tenemos el punto A, tenemos el vértice O y tenemos el punto B. Entonces otro nombre que le podemos dar, otra forma de llamar los ángulos, es utilizando esta simbología que va a representar un ángulo, y decimos que el ángulo lo forman los puntos A, O y B. Entonces lo representamos de la forma A, O y B. Entonces hay dos posibles notaciones para los ángulos: utilizando letras griegas para representar esta abertura, o utilizando puntos en las semirrectas. Entonces decimos A o B. O otra forma que podríamos decir o utilizar esta otra notación para los ángulos es la siguiente: utilizar las mismas letras A, O y B, pero en algunos textos, en algunos libros se suele encontrar con esta notación. Entonces tenemos tres notaciones para llamar ángulos: o utilizar, la más frecuente es utilizar letras griegas,
otra es utilizando puntos ubicadas en las semirrectas. Entonces tendríamos tres notaciones para los ángulos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Dado que ya definimos lo que es un ángulo, vamos a pasar a mirar cómo se mide un ángulo en forma positiva o cómo se mide un ángulo en forma negativa. Estamos entonces en la parte de medición de ángulos. Ya tenemos lo que es un ángulo. Vamos a pasar a mirar cómo se mide. ¿Sí? Otras letras usadas para los ángulos son, muy frecuentemente utilizamos teta, beta, entre otras letras griegas. ¿Sí? Muy bien, esas serían otras notaciones con letras griegas para los ángulos. Entonces vamos a pasar a mirar cuando tenemos un ángulo positivo o cuando tenemos un ángulo negativo. Tenemos la misma figura que teníamos en la diapositiva anterior y tenemos un ángulo alfa. Esta flecha nos está indicando que gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estamos indicando que este ángulo gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y por fuera, en amarillo, tenemos otro ángulo que llamamos beta, que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos el ángulo alfa medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj y el ángulo beta medido en el sentido contrario. Vamos a decir que un ángulo es positivo si su rotación es contraria a las manecillas del reloj. Es decir, en este caso, el ángulo alfa va a ser para nosotros el ángulo cuya medida es positiva, mientras que el ángulo beta, que es el que gira en el sentido de las manecillas del reloj, va a ser para nosotros un ángulo en medidas negativas. Entonces tenemos, si medimos nuestro ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a decir que el ángulo es positivo, pero si lo medimos en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a decir entonces que nuestro ángulo es negativo. Estas serían entonces la forma como vamos a medir los ángulos: positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, negativo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces el ángulo alfa es positivo y este ángulo beta es negativo por el sentido que tiene. Entonces esta va a ser la forma como vamos a medir ángulos. Ahora, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir ciertas medidas de ángulos. Ya sabemos qué es un ángulo, ya sabemos en qué sentido los vamos a medir, positivos y negativos. Vamos a pasar ahora a mirar cómo se miden los ángulos. Entonces, hay dos definiciones para medir ángulos. La primera medida que les voy a mostrar es la medida en grados. ¿Y qué va a ser una medida en grados? Va a ser la siguiente: un grado para nosotros es la medida de un ángulo cuyo lado terminal se obtiene al rotar el lado inicial 1 sobre 360 de circunferencia en el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. Entonces un grado lo estamos midiendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estamos midiendo en forma positiva y va a ser esta apertura 1 sobre 360. Entonces, si tenemos una circunferencia, esta circunferencia la vamos a dividir en 360 partes iguales. Entonces tenemos este punto en amarillo que sería el punto inicial y vamos a rotar o vamos a construir un ángulo que va a tener
como lado terminal 1 sobre 360 de circunferencia. Es decir, el lado terminal va a estar por acá muy cercano al lado inicial. Entonces, esta aberturita pequeñita que llamamos acá es lo que vamos a llamar nosotros un grado. Y vamos a coger la circunferencia y la vamos a dividir en 360 partes iguales. ¿Por qué en 360 partes iguales? Dado que el 360 pues es un número que posee gran cantidad de divisores, entonces permite definir otros ángulos a partir del 360. Entonces tomamos la circunferencia, la dividimos en 360 partes iguales y una aperturita y formamos un ángulo que tenga una apertura que es 1 sobre 360 y eso es lo que nosotros vamos a llamar un grado. Precisamente esa medida que está acá va a ser para nosotros un grado. Entonces la vuelta completa de la circunferencia va a tener ¿cuántos grados? Si estamos diciendo que un grado es uno de esos 360 pedacitos, estamos dividiendo la circunferencia en 360 pedazos, entonces ¿cuántos grados posibles podemos encontrar en una circunferencia? Sí, estamos hablando de grados en medida sexagesimal, sí, muy bien. ¿Cuántos posibles pedacitos podemos tener o cuántos posibles ángulos podemos tener? Podemos tener, entonces, si estamos dividiendo la circunferencia en 360 pedazos iguales, entonces una vuelta completa de circunferencia sería 360 grados. Toda la circunferencia completa sería 360 grados. Entonces vamos a definir a partir de que la circunferencia es 360 grados, vamos a definir otros ángulos con los cuales vamos a trabajar a partir de este momento. Tenemos entonces que el ángulo de 180 grados, es tomar media circunferencia, ¿cierto? El ángulo de 360 grados sería entonces tomar media circunferencia, tomar 180 pedacitos de esa circunferencia, nos definiría a nosotros un ángulo de 180 grados, que normalmente se conoce como el ángulo llano. Este sería entonces para nosotros el ángulo llano. ¿Qué sería? Y se obtiene de dividir 360 grados entre 2. Si dividimos 360 grados entre 2, obtenemos entonces el ángulo de 180 grados, obtenemos el ángulo llano. ¿Cómo formaríamos el ángulo de 90 grados? Si el de 180 fue tomar media circunferencia, el de 90 será tomar ¿cuánto de la circunferencia? Miremos que si ubicamos una circunferencia en esta parte, que el centro coincida con este vértice, miramos que esta circunferencia 90 grados sería tomar la división de la circunferencia en 4 partes iguales. Si dividimos la circunferencia en 4 partes iguales, entonces esta parte que está acá va a ser para nosotros el ángulo de 90 grados. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues simplemente es tomar 360 y dividirlo entre 4. Ese va a ser para nosotros entonces el ángulo de 90 grados, que lo conocemos como el ángulo recto.
Entonces el ángulo recto es tomar la vuelta completa y dividirla sobre 4. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el llano, el recto. Ahora vamos a definir algunos ángulos agudos. Agudos significan que son ángulos que miden menos de 90 grados. Vamos a tener el ángulo de 45 y el ángulo de 30. Nuevamente, si ubicamos una circunferencia que tenga como centro el vértice de este ángulo, vamos a mirar que el ángulo de 45 grados se forma dividiendo la circunferencia en cuantas partes iguales. Miremos que el de 90 era dividir la circunferencia en 4 partes iguales. El de 45 lo podemos formar dividiendo la circunferencia en 8 partes iguales, y tomando una de esas 8 partecitas formamos entonces el ángulo de 45, o sea que sería 360 dividido entre 8. Esto nos daría entonces a nosotros el ángulo de 45 grados. Ese sería el ángulo de 45 grados. ¿Y cuál sería el ángulo de 30? ¿Cómo formo el ángulo de 30? Tendría que dividir a 360 por ¿quién? Entonces, tomemos una circunferencia donde el centro de esa circunferencia coincida con el vértice del ángulo. Tomamos como el plano. Podemos ver que 330 grados sería tomar la vuelta completa, que representa 360 grados, y dividirla entre 12 pedazos. Miremos que de 0 a 90, de 0 a 90 grados, en 90 grados podemos tener 3 ángulos de 30. Entonces aquí tendríamos 3 ángulos de 30. En la circunferencia completa tendríamos entonces un total de 12 pedazos, y tomando uno, pues formamos el ángulo de 30 grados. Entonces tenemos que 30 grados se forma dividiendo 360 entre 2. Ese sería para nosotros el ángulo de 30 grados. También podríamos formar otros ángulos como el de 60, como el de 120, ¿sí? Pero aquí entonces mostramos algunos ángulos importantes: el llano, el recto, y este par de ángulos que serían ángulos agudos. Serían par de ángulos agudos. Entonces esta sería para nosotros la medida en grados sexagesimales. Vamos a pasar a mirar cuál es la medida de ángulos en radianes. Entonces, vamos a mirar la medida en radianes. Entonces, un radián va a ser la medida de un ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de longitud igual al radio. Entonces vamos a identificar varias cosas para entender qué es un radián. Primero, ¿qué es un ángulo central? Resulta que un ángulo es central cuando su vértice coincide con el centro de la circunferencia, así como lo hacíamos en la diapositiva anterior. Hacíamos coincidir el centro de la circunferencia con el vértice del ángulo. Entonces eso para nosotros va a ser un ángulo central. Por otro lado, tenemos una circunferencia de radio r y un arco de longitud igual al radio. ¿Quién sería ese arco? El arco es esta longitud que llamamos S, la cual está
en amarillo, esta longitud de acá es lo que nosotros llamamos longitud de arco, ¿sí? Como el borde de este pedazo de pizza, podríamos decir, este borde es lo que nosotros llamamos la longitud de arco. Entonces un radián se va a formar de la siguiente manera. Resulta que podemos formar un radián utilizando lo siguiente. Este ángulo θ se define como el cociente entre la longitud de arco S sobre el radio de la circunferencia. Ese ángulo θ lo podemos encontrar como la longitud, como el cociente entre la longitud de arco y el radio. Resulta que entonces vamos a tener un radián cuando S es igual a R. Si S es igual a R, entonces tenemos que θ va a ser igual a R sobre R, y esto es lo que nosotros vamos a llamar un radián. Es decir, cuando esta longitud S es igual al radio, tenemos un ángulo, y esa medida de ángulo va a ser para nosotros un radián. ¿Listo? Esto sería entonces la definición de radián. Un radián sería la medida de un ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de longitud igual al radio. Estamos hablando que S es igual a R, entonces en este caso tenemos un radián. La idea sería buscar ahora la equivalencia que existe entre los ángulos en radianes y los ángulos en grados. ¿Cuándo tendríamos nosotros, por ejemplo, 2 radianes? Si tenemos θ igual 2 radianes, ¿cuándo tendríamos en la figura 2 radianes? Para eso, para tener 2 radianes, entonces tendríamos que considerar un nuevo arco acá, que llamamos S, donde nuevamente SS va a ser igual a R, es decir, tomamos nuevamente un arco de igual medida al radio, y entonces la suma de estos dos S, dado que S es igual a R, entonces vamos a tener 2 radianes. Específicamente, para mirar la analogía entre radianes y grados, lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a tener lo siguiente. Un radián, entonces habíamos dicho que se presenta cuando el radio y la longitud de arco son iguales. 2 radianes se va a presentar cuando tengamos entonces que el radio y la circunferencia es R, y tenemos esta longitud que en realidad estaría dada por 2R, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que 2 radianes sería 2R dividido entre R, entonces aquí nos daría θ igual a 2 radianes. Eso sería entonces lo que vamos a llamar 2 radianes. 3 radianes, ¿qué sería? Sería entonces dividir o tener un arco cuya longitud es 3 veces el radio. Es decir, aquí tenemos R, R y R. Esto sería entonces para nosotros 3 radianes. 4 radianes, entonces sería tener un arco de longitud 4R. 5 radianes sería tener un arco de longitud 5R, y 6 radianes sería tener un arco que tiene
6, una longitud de arco igual a 6R. Tenemos R, pero miremos que 6 radianes no alcanzan para dar la vuelta completa. ¿Cuál es la? En grados habíamos dicho que una vuelta completa eran 360 grados. Una vuelta completa iba a ser 360 grados. Ahora vamos a mirar qué es una vuelta completa en radianes. Una vuelta completa en radianes. Recordemos que la longitud o el perímetro de una circunferencia está dado, perímetro de un círculo, que sería lo que mide toda la vuelta completa del círculo, está dado por lo siguiente, está dado por 2pi r. ¿Qué sería 2pi r? Sería la vuelta completa, tomar un arco de toda la vuelta completa de la circunferencia. Entonces, un ángulo, la vuelta completa medida en radianes, va a ser tomar ese 2pi radianes, que es lo que mide la vuelta completa del perímetro de la circunferencia, dividido entre r. Es decir, que un teta igual a 2pi va a ser para nosotros una vuelta completa en radianes. 2pi radianes, entonces va a ser para nosotros una vuelta completa. Y en grados va a ser 360 grados sexagesimales. Entonces tenemos esta relación, que 360 grados es una vuelta completa medido en grados sexagesimales, y 2pi radianes también va a ser una vuelta completa, un ángulo que representa una vuelta completa en la circunferencia. Entonces tenemos la siguiente relación. En grados, una rotación completa equivale a 360 grados y a 2pi en radianes. Entonces, una vuelta completa es 360 grados y 2pi en radianes. Entonces, podemos decir que una circunferencia puede ser o 360 grados, y también podemos decir que es igual a 2pi. ¿Listo? Muy bien. Tenemos que 360 grados equivale en radianes a 2pi. 180 grados, que sería la mitad de la circunferencia, cuando estamos hablando del ángulo llano, estaríamos diciendo que 180 se construye dividiendo 360 entre 2. Por tanto, 180 grados tiene como equivalente en radianes a un ángulo que llamamos pi. Pues es tomar 2pi y dividirlo entre 2. Un ángulo de 90 grados, un ángulo, podemos decir, un ángulo de 120 grados, tiene equivalencia en radianes ¿de cuánto? Para llegar a 120 grados tenemos que dividir 360 entre ¿cuánto? Entre 3. Entonces un ángulo, el ángulo de 120 grados en radianes sería tomar 2pi y dividirlo entre 3. Entonces el ángulo de 120 grados tiene como equivalente en radianes al ángulo 2pi tercios. Vamos para otros ángulos. ¿Qué sería el ángulo de 90 grados? ¿Qué sería el ángulo de 90 grados? Miremos que 90 grados lo construimos en la diapositiva anterior dividiendo 360 entre 4. Entonces en este caso vamos a tomar el ángulo 2pi y lo vamos a dividir entre 4.
Si simplificamos, nos damos cuenta que esto nos da pi medios. Es decir, el ángulo de 90 grados tiene como equivalente en radianes a un ángulo de pi medios. Sigamos con otros ángulos agudos, por ejemplo el de 60. 60 grados. Para llegar a 60 grados tenemos que dividir 360 entre 4, entre 6. 360 dividido 6 nos daría 60 grados. Y entonces dividimos 2 pi tercios entre 6. Y si simplificamos, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Entonces tenemos un ángulo de pi tercios. Y terminemos con el ángulo de 30 grados. Este ángulo de 30 grados, recordemos que formamos el ángulo de 30 grados dividiendo la circunferencia en 12 partes iguales. Entonces dividimos a 2pi sobre 12 y si simplificamos podemos ver que este es un ángulo de pi sextos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas medidas de ángulos en radianes. Entonces lo que queremos hacer es mirar cómo pasar, dado un ángulo en grados, cómo pasarlo a radianes, o si lo tenemos en radianes, cómo pasarlo a grados. Entonces les presento esto en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos que el ángulo de 0 grados en radianes pues tiene como equivalente a un ángulo 0 en grados. Pi sextos tiene como equivalente en grados al ángulo de 30 grados. Pi cuartos tiene como equivalente en grados al ángulo de 45. Pi tercios 60 grados. Pi medios 90 grados. 2 pi tercios, también lo habíamos construido, 120 grados. Y pi 180 grados y la vuelta completa 2pi sobre 360. Por acá tenemos otros ángulos en radianes, 3 pi cuartos y 5 pi sextos. Vamos a mirar cómo construimos esos ángulos en grados. Entonces, para pasar de grados a radianes o de radianes a grados, vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos dicen que 3 pi cuartos es 135 grados. Vamos a mirarlo por acá. Vamos a pasar el ángulo 3 pi cuartos a grados. Y vamos a pasar el ángulo 150 grados a radianes. Entonces miremos en la hoja de ejercicios. Vamos a pasar 3 pi cuartos a grados. Entonces para pasar un ángulo que está en radianes a grados, vamos a pasar de radianes a grados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar esta expresión. Queremos quitar el número pi. Entonces vamos a multiplicar por 180. Por 180 grados. Dividido pi. Recordemos que 180 es equivalente a pi en radianes, entonces multiplicamos por esta expresión que en general sería como multiplicar por un 1, ¿cierto? Entonces lo que queremos es simplificar o quitar el número pi. Entonces si simplificamos o eliminamos estos dos pi, dado que vamos a multiplicar estas dos fracciones, entonces tenemos 3pi por 180, eso nos daría 3pi por 180 dividido pi. Si simplificamos los pi, entonces tenemos que el ángulo en grados, tenemos 180 grados, va a ser 3 por 180
dividido 4. Ahora, ¿cuánto sería 180 grados dividido 4? 180 dividido 4 nos va a dar 45. O sea que en realidad estamos calculando 3 por 45. Y 3 por 45 nos da 90, 135. Entonces, aquí tenemos que el ángulo de 4pi, de 3pi cuartos, perdón, es equivalente al ángulo 135 en grados. Y vamos a pasar ahora el ángulo 150, teníamos el ángulo 150 grados, ahora vamos a pasar de grados a radianes. Entonces vamos a multiplicar este ángulo. Ya en este caso queremos es quitar los grados y queremos que aparezca el número pi. Entonces vamos a multiplicar por pi sobre 180. O sea que en realidad esto nos daría 150 pi dividido 180. Podemos simplificar en esa expresión los ceros. Si simplificamos los ceros, nos quedaría 15 pi sobre 18. Y miremos que 15 y 18 se pueden simplificar. Ambos tienen tercera. 15 tiene tercera, que es 5. Y 18 tiene tercera, que es 3. Que es 6, perdón. Esto nos daría 5 pi sextos. ¿Sí? Entonces el ángulo de 150 grados es equivalente a 5 pi sextos en radianes. Y 3 pi cuartos es equivalente a 135 grados. Y eran los dos ángulos que nos faltaban en nuestra tablita, ¿sí? Entonces de esa forma tenemos o convertimos de radianes a grados. Entonces esa sería la forma como vamos a pasar de grados a radianes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar lo que serían entonces las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces vamos a medir las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces, dado un triángulo rectángulo, se definen las funciones trigonométricas del ángulo θ por medio de las siguientes razones. Algo que hay que tener en cuenta es que las funciones trigonométricas las definimos son para ángulos agudos. ¿Qué significan ángulos agudos? Es decir, cuando este ángulo es menor de 90 grados. Las funciones trigonométricas las definimos a partir del triángulo rectángulo, pero cuando este ángulo sea agudo. Entonces, definimos en el triángulo algunos nombres para los lados de ese triángulo. Llamamos al ángulo al lado que está opuesto al ángulo θ, lo llamamos cateto opuesto. Este sería entonces el cateto opuesto, el que está al todo el frente del ángulo θ. El que está debajo del ángulo θ lo vamos a llamar el cateto adyacente. Y el lado más largo del triángulo rectángulo lo vamos a llamar la hipotenusa. Definimos entonces 6 funciones trigonométricas que dependen exclusivamente de este ángulo θ, que son el seno, el coseno, la tangente y sus funciones recíprocas, no inversas. Ahorita les explico cuál sería la diferencia, podría ser la diferencia: cosecante, secante y cotangente. Entonces, el seno de θ se va a definir como el opuesto
como el cateto opuesto, definido su hipotenusa. Podemos formar otra función trigonométrica que es la razón recíproca a opuesto sobre hipotenusa, que sería hipotenusa sobre opuesto. Esta razón recíproca se va a llamar entonces la función trigonométrica cosecante. La función coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa y definimos su función recíproca secante, que sería hipotenusa sobre adyacente. Sería invertir esta razón y definimos la tangente de teta como opuesto sobre adyacente y su función recíproca, que es adyacente sobre opuesto. Entonces, las funciones trigonométricas tienen sentido cuando estamos hablando de seno de algún angulito teta, coseno de algún ángulo teta y tangente de ese ángulo teta. Seno por sí solo no significa nada. Tiene sentido cuando entonces tomamos algún ángulo agudo en este triángulo rectángulo. Coseno tiene sentido entonces cuando hablamos de un coseno de teta, de algún ángulo agudo, y tangente de teta. Lo mismo para cada una de las funciones recíprocas. Vamos a mirar o vamos a conocer el valor de estas funciones trigonométricas en algunos ángulos notables, específicamente en algunos ángulos agudos, pero también les voy a definir otros ángulos que no son necesariamente agudos. Vamos, que se conocen como ángulo notable. Entonces vamos a mirar qué sería, por ejemplo, el seno de 30 grados, el coseno de 30 grados, el seno es 60, la tangente es 60. Vamos a mirar qué valores toman estas funciones en esos ángulos. Entonces vamos a mirar lo que se conocen como ángulos notables. Los ángulos notables entonces van a ser, pues, inicialmente los ángulos de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Estos van a ser para nosotros entonces los ángulos notables. Vamos a mirar cuál sería el valor de las funciones trigonométricas en cada uno de esos ángulos. Inicialmente vamos a tomar los siguientes. Seno de 0 grados va a ser 0. Posteriormente, en una de las clases, les explico por qué el seno de 0 grados es 0. El coseno de 0 grados va a ser 1. Y en el extremo, en 90 grados, vamos a tener los valores recíprocos. El seno de 90 grados va a ser 1 y el coseno de 90 grados va a ser 0. Entonces, posteriormente explico estos dos casos extremos, 0 grados y 90 grados. Vamos ahora a mirar de dónde salen los ángulos de 30 grados, 45 y 60 grados. Entonces, pasemos a la hoja de ejercicios y vamos a mirar inicialmente de dónde salen esos valores. Entonces vamos a tomar un cuadrado de longitud 1. Tomamos un cuadrado, entonces todos sus lados son iguales. Y vamos a considerar la diagonal de ese cuadrado. Una de las diagonales de ese cuadrado. Entonces, en un cuadrado tenemos que los ángulos de las esquinas son rectos, es decir, son ángulos de 90 grados. Entonces de acá obtenemos el siguiente triángulo rectángulo. Obtenemos el siguiente triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo donde cada uno de los catetos toma el valor de 1
esto es un ángulo recto. Como estamos hablando de la diagonal, estos ángulos que están acá serían iguales y tomarían el valor de 45 grados, ¿sí? O sea que este ángulo es de 45 y este ángulo también es de 45. Entonces tomamos un cuadrado de longitud 1, tomamos la diagonal y de esa diagonal extraemos este triángulo que tiene como catetos al número 1, y por el teorema de Pitágoras tenemos que la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me daría la hipotenusa al cuadrado. Por tanto, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, la hipotenusa al cuadrado sería igual a 2. Como es una longitud, es la longitud de una diagonal, entonces la hipotenusa sería raíz de 2, ¿cierto? Sería la raíz de 2. Entonces en este triángulo rectángulo tenemos que los catetos, este sería el opuesto, este sería el adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, y la hipotenusa sería raíz de 2. Vamos entonces a encontrar el valor de seno de 45 grados. O equivalentemente en radianes, pues estamos preguntándonos por el seno de pi medios. ¿Sí? Si miramos, el seno de 40, habíamos definido la función trigonométrica seno como opuesto sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2. Esta expresión 1 sobre raíz de 2 la podemos racionalizar, es decir, podemos multiplicar arriba y abajo por raíz de 2 sobre raíz de 2, y entonces el seno de 45 nos estaría dando en el numerador raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2. Un momento, por favor. Ya. Y raíz de 2 por raíz de 2 sería 2. Entonces aquí tenemos el seno de 45 grados. ¿Cuál sería el valor de coseno de 45 grados? Dado que el coseno, que sería lo mismo que coseno de pi medios, coseno de pi cuartos, perdón, aquí estaríamos hablando coseno de pi cuartos, coseno de pi cuartos, sería lo mismo, sería igual, dado que el adyacente es igual al opuesto, y sería raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Son iguales, dado que en este caso, este triángulo rectángulo tiene cateto opuesto y cateto adyacente iguales. Recordemos que tomamos un cuadrado de longitud 1. Entonces en este caso, el seno de 45 y el coseno de 45 toman el mismo valor. ¿Listo? Dado que las longitudes, los catetos en este triángulo son iguales, estas dos funciones trigonométricas toman el mismo valor en 45 grados. Entonces volvamos a nuestra tablita y entonces hemos encontrado que seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 y que el coseno también es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces tenemos los valores para 45 grados. Vamos a mirar cuál sería el valor de las funciones trigonométricas en 30 grados y 60 grados. Para eso vamos a tomar otra figura geométrica. Para el de 45 tomamos un cuadrado, para el de 30 y 60 vamos a tomar un triángulo equilátero. Vamos a mirar en ese triángulo equilátero cuáles son los valores entonces de seno de 30 y de coseno de 30, y también el de 60 para los valores de 60 grados. Entonces aquí hemos construido el valor de seno
y coseno de 45 grados, vamos a mirar cuáles serían los valores de 30 grados. Vamos ahora a tomar 30 grados y 60 grados. Para esto vamos a considerar un triángulo equilátero, ¿sí? Consideramos un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales y adicionalmente también tiene sus ángulos iguales. Es decir, cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero es de 60 grados. Recordemos que la suma interior de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, en un triángulo equilátero son iguales los ángulos y los lados. Vamos a tomar un triángulo equilátero de longitud 2. Es decir, que cada uno de sus lados tenga medida 2. Pero es una medida pues, que yo utilizo, pero también se puede utilizar 1, ¿sí? Otras medidas, pero por simplicidad en los cálculos voy a utilizar el número 2. Voy a tomar la altura de este triángulo rectángulo, de este triángulo equilátero, perdón. La altura en un triángulo equilátero tiene la siguiente propiedad. Divide el cemento, el pie donde cae la altura, divide el cemento en dos partes iguales. Es decir, que si este triángulo tiene longitudes de 2 centímetros, cualquier unidad, entonces esta distancia de acá hasta acá mide 1. Esa es una de las propiedades que tiene la altura en un triángulo equilátero. Divide entonces el pie de la altura, divide ese lado en dos lados iguales. Y adicionalmente, también divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, este ángulo de acá se me divide en un ángulo de... Este ángulo de acá sería un ángulo de 30 grados. Sería un ángulo de 30 grados. Y como la altura cae perpendicular, entonces tenemos un triángulo rectángulo. Voy a extraer ese triángulo que he construido con esas propiedades. Entonces tenemos el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo equilátero donde la hipotenusa toma el valor de 2. Este es el ángulo recto. Este lado es 1. Y necesitamos hallar la altura. Necesitamos hallar h, que sería el otro cateto. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, h al cuadrado más... El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado, entonces en este caso h al cuadrado más 1 al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa está dada por 2, entonces debe ser igual a 2 al cuadrado. Es decir, estamos diciendo que h al cuadrado es igual a 2 a la 2, que sería 4, menos 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces h al cuadrado va a ser igual a 3. Como estamos hablando de una altura, que es una longitud, entonces h va a ser la raíz positiva de 3. ¿Está claro esto? Entonces h va a ser raíz de 3. Entonces hemos utilizado el teorema de Pitágoras para hallar uno de los catetos. En el de 45 utilizamos también el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Ahora, en este triángulo tenemos que este ángulo es de 60 grados. Y tenemos que este es de 30 grados. Entonces vamos a hallar, y que este ángulo es de 30 grados. Entonces vamos a hallar, ¿qué sería el seno de 60 grados? Iniciemos con el seno de 60 grados, luego con el coseno de 60 grados,
Posteriormente hallamos el seno de 30 grados en ese triángulo y el coseno de 30 grados. Entonces vamos a mirar cada uno de esos valores. Entonces el seno de 60, recordemos que el seno es adyacente, opuesto, o sea, el ángulo que está al frente de 60 es el opuesto, el lado, perdón, que está al frente del ángulo de 60 es el opuesto. Este lado de raíz de 3 y el seno se mide como opuesto sobre hipotenusa. O sea que el seno de 60 grados sería raíz de 3 sobre 2. Muy bien. ¿Cuánto sería el coseno? Dado que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. 1/2. Muy bien. 1/2. Y vamos a mirar. Hicimos el de, entonces este es el adyacente, este es la hipotenusa para 60 grados. Ahora vamos a hacer el de 30. Resulta que para el de 30 es como si giráramos la figura. Estamos en el de 30, este es el de 30. Entonces el que era el cateto adyacente para el de 60 grados, ahora va a ser el cateto opuesto para el de 30. Es decir, 1, que es el adyacente para 60, ahora va a ser el opuesto para 30 grados. Entonces, seno de 30 grados va a ser 1 sobre raíz de 3. Va a ser 1 sobre la hipotenusa, que sigue siendo 2. Entonces va a ser 1 sobre 2. Es decir, el seno de 30 grados va a ser 1/2. Y este que era el opuesto para 60 grados, ahora se va a convertir en el adyacente para 30. Por tanto, coseno de 30 grados va a ser raíz de 3 sobre 2. Entonces podemos mirar que se invierte. El seno de 60 es igual al coseno de 30. Seno de 60 es igual al coseno de 30. Y el coseno de 60 es igual al seno de 30. Entonces aquí tenemos los valores de los ángulos, de los valores de las funciones trigonométricas en 60 y 30 grados. También se podría encontrar uno, si nos preguntáramos por tangente, también podríamos de esta figura hallar los valores de tangente, ¿sí? Dado que tangente es la relación entre los catetos. Pero aquí en la tablita estamos solamente interesados en encontrar los valores de las funciones trigonométricas en estos seno y coseno en 30 grados. Entonces esto es 1/2. Este es raíz de 3 sobre 2. Este sería raíz de 3 sobre 2. Y este sería 1/2. ¿Sí? Esta sería entonces la forma, a partir de figuras geométricas, por las cuales podríamos encontrar las funciones trigonométricas en ángulos notables. Ya para terminar, voy a mostrarles otra forma que podríamos encontrar de una manera más rápida estos valores de las funciones trigonométricas sin tener que recurrir a la geometría del cuadrado o del triángulo equilátero. Vamos a mirarlo en la hoja de ejercicios. Nuevamente completemos esta tabla que les puede ser de utilidad a la hora de solucionar ejercicios, y es la siguiente. Entonces vamos a construir una tabla y vamos a encontrar los valores de las funciones trigonométricas en los siguientes valores. Entonces tenemos aquí el ángulo. Vamos a encontrarlo. 0 grados, 30 grados, 45, 60 grados y 90 grados. Puede ser otra forma mucho más simple de encontrar. Vamos a hallar el seno y el coseno.
una forma más sencilla de encontrar los valores de las funciones trigonométricas en estos 5 ángulos notables. Para eso vamos a tomar los números desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Vamos a tomar los números del 0 hasta el 4, iniciando en 0 y terminando aquí en el 90 con 4. Para el coseno tomamos los recíprocos, es decir, iniciamos en 0, 1, 2, 3 y terminamos en 4. Ahora, ¿qué le vamos a hacer a estos números? Vamos a tomarle raíz a cada uno de esos números y vamos a dividirlos por 2. Es decir, vamos a tomar raíz de 0 dividido 2. Vamos a tomar raíz de 1 dividido 2. Vamos a tomar raíz de 2 dividido 2. Raíz de 3 y lo dividimos entre 2. Raíz de 4 y lo dividimos entre 2. Lo mismo hacemos con los que están en la parte inferior para el coseno. Todo le sacamos raíz y los dividimos entre 2. Y entonces empecemos a mirar qué dan esas raíces. Raíz de 0 dividido 2, pues la raíz de 0 es 0, dividido entre 2, pues aquí entonces nos da que el seno de 0 es 0. Raíz de 4 es 2, dividido 2, entonces coseno de 0 grados nos va a dar 1. Raíz de 1 es 1, entonces nos da que el seno de 30 grados es 1/2. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 y seno de 45, como lo habíamos mostrado en el triángulo en el cuadrado, da raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Seno de 60 va a ser raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 va a ser entonces 1/2. Y seno de 90 grados va a ser raíz de 4 entre 2. Raíz de 4 es 2 dividido 2. Esto nos daría 1. Y raíz de 0 dividido 2 nos daría 0. Entonces, esto sería otra forma mucho más práctica de encontrar, o para uno aprenderse los valores de las funciones trigonométricas en estos ángulos notables. Esta sería entonces otra forma de encontrar esos ángulos. Ya para terminar, entonces les muestro lo que serían las identidades pitagóricas o las identidades fundamentales en esta parte de trigonometría. Entonces, primero hablamos de las recíprocas. Cosecante es 1 sobre seno. La secante va a ser 1 sobre coseno. La cotangente va a ser 1 sobre tangente. Pero también podemos utilizar otras identidades para el seno y para la tangente y la cotangente. El seno, la tangente puede ser seno sobre coseno, y como la cotangente es la función trigonométrica recíproca a la función trigonométrica tangente, entonces tomamos la razón inversa, que sería coseno sobre seno. Estas serían entonces las identidades fundamentales para esta parte de trigonometría, las recíprocas y otras definiciones para el seno, para la tangente y la cotangente. Recuerden que el próximo martes tenemos el segundo examen parcial. Ese examen va a tener una duración aproximada de 1:20. Muchas gracias entonces por su participación y asistencia.